Miedo más grande, miedo a la soledad, en verdad. Fuera del trabajo, la amistad se sigue. Aruna, ¿estás listo para la noche, no? Sí, vamos preparados, después voy a ir al gimnasio. No te creo. No, hoy día ganamos. Vamos con buen equipo. Puros Y pases. y con barra. No, sí. El equipo de fútbol y tener un equipo de trabajo tiene un punto común, la palabra equipo. Las Lomas Vallas produce cobre. El tema de la energía renovable, cobre del futuro. Nosotros nos criamos acá en Antofagasta. Mi papá con mi mamá siempre fuimos bien unidos. Llegué a Lomas Vallas como aprendí, fui técnico. Compartí a diario en un tú a tú. Y la verdad que cuando se me dio las posibilidades de ser supervisor, los primeros que andaban contentos eran mi equipo. Tratamos de juntarnos todas las bajadas. Si no es asado, es hacer otra cosa. Pero todas las bajadas tenemos una junta. Es buenísimo uno porque se hace más o menos el estar ahí arriba. Pensar que estamos 7 días encerrados, entonces se genera el lazo. Lazos de amistad, lazos familiares, fraternos. Por ejemplo, los niños chicos juegan entre ellos, entonces genera un lazo y me imagino que a futuro ellos mismos van a estar juntándose. No son solamente amistad, yo lo considero parte de mi familia. Yo trabajo 7x7, yo por lo menos me levanto a las 3 de la mañana y paso a buscar un cuarto a las 4. Como le digo, soy supervisor eléctrico. Sin energía, los equipos van a estar detenidos. Estoy llegando a faena a 6:30. No todos los días son iguales. Llego al taller y yo le digo a mi equipo, ¿sabéis qué? Mira, los lineamientos que nos están dando son los siguientes. Que fue la falla que tuvimos anoche. Ustedes dos van a hacer esta mantención. Confíen que ustedes van a hacer la mantención de buena manera. Presentó problema el sensor de del chancao, que se había soldado la pieza. Pero eso es lo que sale por plano usted. No, si salía una falla ahí, pues. Tengo que ver cómo está la línea, si está armada, empezar a... Mi rol en sí está enfocado en lo que es la planta de chancado apilamiento, que es donde viene el material de la mina, pasa por chancadores, por correa y de un bolón de 20 pulgadas lo redujimos a una de 2 pulgadas para poder disolver y extraer solamente el cobre y después pasarlo a la nave para que se produzca a través de la electroextensión el cátodo de cobre. Como las mallas del banana están tapadas. ¿Y tú lo trajes siempre a recámara ahí en ese? Sí, pues ahora sí. ¿O te con el Julio? Mecánico. La electricidad para producir el cobre en este proceso es vital. Nosotros más que nada vemos el efecto de la electricidad más que en sí el salto del electrón. Todo lo que tenemos hoy en día funciona con electricidad. Nosotros ahora vamos a ir ahí al frente, a montar la pila principal y después conectamos y energizamos. La electricidad es la circulación de electrones a través de un conductor. Partículas de átomos cargadas negativamente que van saltando de órbita en órbita. Y ese flujo genera electricidad. Y hoy en día que lo hemos visto súper fuerte lo que es el ámbito automotriz, el tema de la energía renovable, o sea, el cobre cumple un papel fundamental. Sí o sí durante el día tenemos que sacar una correa de la línea para seguir operando. ¿Para qué? Para que con energía externa ellos puedan operaciones, acomodar lo que es el alimentador y hacer la calzada con la portal que está acá atrás, para poder echar lo que es la mantención para cuando vuelva a quedar operativa. Ahora tienes que acomodarlo para que el faldón casi se ajuste en el buzón. La mecánica, tú veías una pieza que se está moviendo que te puede causar daño. La electricidad no, pues tú veías un equipo que uno no sabe si está energizado, si al tocarlo te puede pasar algo, si no te puede pasar algo. Y los riesgos, como decía, son enormes. La verdad es que mi trabajo es un trabajo que, a luchar el día a día, yo creo que por el grupo que sí tiene se hace grato. Este cable que trae los 6600 volts para alimentar los equipos y que van a proceder al enchufe para después desbloquear y energizar. Es resistente al ácido y también para el agüita, así que solo sabemos que el agua es conductora y es letal para la electricidad.
Los mecánicos por su lado también tienen que apoyar que el equipo, no sé, pues, chanque de la manera correcta. Ok, Jorge, si están en condiciones, proceda a retiro de tierra y energización segundo tramo, 30 km. Vamos a energizar lo que es el segundo tramo, darle energía 6,6 a todo el equipo. Somos parte de un equipo que conlleva lo mismo. Mi granito es hacer que los equipos tengan la energía para que puedan correr a la velocidad que se requiere, con la tensión que se requiere y tenga que correr las horas que prometimos que va a correr. Bien, chiquillos, vamos a empezar con la reunión de término de turno. Ricardo Pérez. Primero que todo, consultar cómo llegan los nocheros. La idea no es ponernos chiquillos. O sea, ante la duda, sobre todo en las noches que las condiciones cambian, preguntemos y asegurémonos. Seamos responsables con nosotros mismos, con nuestra familia. ¿Quedamos en eso entonces? Gracias. Vamos a la cancha, vamos a la cancha. Nos motiva a jugar, nos ayuda bastante a liberar energía, a hacer un poquito de deporte. Detrás de la pelotita nos unimos y es el equipo que se está afiatando. ¿Estás atrasado? ¿Estás atrasado, Chinito? Sí, vamos, vale, vamos, vale. Vamos con todo, vamos con todo. Uno, dos, tres. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Fuera del trabajo, la amistad se sigue. Mi sueño es eso. Siempre quedar acompañado.